Bueno, buenas tardes. Espero que estéis todos bien en este domingo. Varias consideraciones al principio para los que venís siguiéndome en directo. El primero, que como preguntaba Paco en el chat, no he seguido por una vez el siguiente koan, que correspondería al número 7. Esto es porque a partir de ahora voy a entresacar aquellos dichos que considero más importantes. Y tenéis el libro para seguir los demás. En cualquier caso, insisto, por el chat o bien por email, a través de la página web de Espíritu y Zen, yo me comprometo a responder a cualquier cuestión sobre alguno de los otros koans que no hayamos podido tratar aquí. Luego deciros que este va a ser en cuanto a lo que corresponde a los koan de Jesús de Nazaret, la emisión en directo última, lo cual no quiere decir que no vayamos a seguir teniendo emisiones. Hay dos razones para hacer el tema en diferido. La primera es porque la mayor parte de vosotros lo escuchéis en diferido, a través de la conexión con YouTube. Hay conexiones de audiencia que es apreciable y que yo me motiva para seguir adelante. Y de alguna manera pues tampoco hay mucha pérdida en el planteamiento del streaming directo, que yo pensaba que fuera más un foro de intercambio vivo en el momento de la emisión. El segundo es que habitualmente a la hora en que se puede hacer esto me pilláis un poquito cansado, siempre lo habéis notado en alguna emisión, y no me gustaría que con eso no fuera fiel a dijéramos a la fuerza, al contenido, a la interioridad de los dichos que estamos aquí tratando. Por lo tanto, prefiero poderlo hacer a una hora donde por la mañana temprano, una hora en la cual yo pueda mostraros lo que yo tengo aquí dentro en relación con los dichos. Bien. Toca hoy entonces hablar de un aspecto del mensaje de Jesús para mí profundamente querido y además esperado. Y además que en algún aspecto resultará sorprendente también. Vamos a hablar de María Magdalena, pero no solamente vamos a hablar de María Magdalena. Vamos a hablar de el aspecto femenino del mensaje de Jesús. Y vamos también a hablar de el componente no de género de la divinidad. Esto ha sido una historia que se entrecruza mucho con mi historia personal. He de decir que yo recibí casi un auténtico shock cuando al leer por primera vez el Evangelio de Tomás, que como sabéis muchos autores consideran uno de los textos más antiguos y del mismo nivel de importancia que pudiera tener el Evangelio de Dichos Q, del cual han cogido fuente Mateo y Lucas, al encontrarme con el último versículo, con el versículo 114. Entonces yo no era consciente un poco de la historia del cristianismo primitivo, tal y como en este momento puedo haber aprendido, ¿no? Pero claro, es que ese texto dice, Simón Pedro le dice a Jesús, que Marian salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida. Qué fuerte, ¿no? Simón Pedro, el considerado fundador de la Iglesia. Que las hembras no son dignas de la vida. Por si acaso yo estuviese, pues no sé, confundido y viese la traducción es mala, eso no es correcto. Me encontré luego en el Pistis Sophia otro
otro texto gnóstico de Nag Hammadi, el siguiente texto: Maestro, no podemos soportar a María Magdalena, porque nos quita todas las ocasiones de hablar. En todo momento está preguntando y no nos deja intervenir. Estos textos nos han sido ocultados durante siglos y siglos y hablan de una clara misoginia, esto es rechazo del género, del otro género, por parte del padre fundador de la Iglesia, del primer papa. La respuesta de Jesús es misteriosa también. Dice: he aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros varones, pues cada hembra que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos. La interpretación que dan los analistas a esto es: inspiraré a ella para que actúe y defienda en función de los derechos que en esta sociedad están reconocidos a los varones, en esta sociedad, en la sociedad de Jesús. ¿Quién es esta María que genera esta contradicción en la Iglesia primera? Contradicción que desaparece y nos es ocultada en los textos canónicos. Contradicción que todos los analistas hoy aceptan que fue una contraposición, una pugna en el seno de los textos, en el seno de la vivencia de las primeras comunidades, y además donde se ve precisamente que cuando María se realza, Pedro se disminuye, y hay como una confrontación, como si fueran dos figuras en pugna en la Iglesia naciente. He elegido, para ilustrar lo que vamos a ver hoy, un texto que es para mí muy querido y para el conjunto de la Iglesia también, porque es el primer testimonio de la resurrección. Este texto solamente aparece en Juan, pero aparece con un nivel de detalle que tal pareciera que ha sido dictado por el único testigo que pudo haber de ese momento. Es el momento en el cual Jesús ha muerto, han pasado los 2 días y en la madrugada del tercero María ha acudido al sepulcro y lo ha encontrado vacío. No vamos a tratar aquí en este koan el tema de la resurrección. Vamos a fijarnos en la figura de María. Se había quedado fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella le reconoció y dijo en hebreo: «Raboni», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Este texto ha sido inmortalizado por múltiples artistas, el famoso Noli Me Temere,
no me toques, que realmente la traducción real del griego, porque está escrito en griego el Evangelio, es no me abraces. Y se ha cambiado esa traducción. María es el personaje más nombrado entre las mujeres que acompañaban a Jesús salvando a su madre. Y es nombrada siempre en primer lugar. Y aparece aquí de una forma extraordinaria como la testigo privilegiada y única de la resurrección, hecho fundamental en la fe cristiana. Y además aparece con el mensaje directo de Jesús de que vaya a anunciar a los apóstoles, a sus discípulos, el hecho pascual. Es la protagonista de los hechos principales de la vida de Jesús. Cuando todos los discípulos varones se fueron en el momento del prendimiento de Jesús por miedo a que fueran prendidos, ella se quedó junto con otras mujeres, entre ellas la madre de Jesús. Estuvo al pie de la cruz, estuvo en el momento de la resurrección, estuvo desde los principios en Galilea. Sin embargo, no nos ha llegado el mensaje de que ella es protagonista en la Iglesia. Es más, prácticamente durante 20 siglos la perspectiva de María Magdalena ha desaparecido, ha quedado en el olvido. Me gustaría contaros la historia de estos sucesos tal como yo he llegado a comprenderlos, y luego después podemos profundizar en alguno de los aspectos, pero para que no nos perdamos un poco en el proceso y veamos el perfil tan impresionante que significa estos sucesos que han ocurrido y cómo esto ha influido no solamente en la espiritualidad y en la fe cristiana, sino en toda la cultura occidental, me gustaría contaros, tal y como yo lo he llegado a comprender después de haber leído a los gnósticos, después de haber leído a los evangelios canónicos, después de haber analizado lo que dicen los autores y después de lo que en esa búsqueda del Jesús histórico esta figura ha sido reestructurada, replanteada. María de Magdala era una mujer culta, de buena posición, que se encontró con Jesús, posiblemente siendo, por lo menos en los primeros estadios de su vida pública, pero previsiblemente anteriormente. Incluso hay gente que dice que no es del Magdal de Palestina, sino que María procedía del Magdala de Etiopía y que había tenido un tiempo de formación en Alejandría, pero de esto no se sabe, no se tienen evidencias. Pero sí es cierto que María no fue la prostituta, pecadora y humillada que Jesús recuperó de la ciénaga, de su vida a los ojos de aquella cultura depravada, sino una mujer que profundizó en la búsqueda espiritual, que tenía claras influencias gnósticas de conocimiento y que desde el primer momento fue testigo primera de la evolución y de la manifestación de Jesús y de su visión diferente. Ella, incluso junto con alguna otra mujer,
la mujer de Cusa, que era una mujer de la aristocracia de Jerusalén, mantuvieron a los discípulos y a Jesús en sus viajes, en su movimiento nómada. Cuando los discípulos se quedaban confusos, ella profundizó, entendió el mensaje del reino. Y no solamente lo entendió, sino que posteriormente fue no solamente el primer testigo de la resurrección, sino el primer baluarte del grupo de discípulos. Seguramente no conocéis un texto en el cual ella, estamos hablando de un texto en el Evangelio de María Magdalena. Todos estos textos pueden tener, obviamente, no ser totalmente originales, pero lo mismo habría que decir de los canónicos. Pero en la medida en que esconden un espíritu, nos dicen algo de lo que realmente pasó. En un momento en el cual ya Jesús se había ido y los discípulos estaban confundidos y estaban amedrentados sobre cómo podrían ellos ir a enseñar lo que Jesús les había manifestado, María se levanta. Ante las dudas de los apóstoles, los saluda a todos y les dice a sus hermanos: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. En el sentido del concepto de varón que se planteaba, nos ha hecho personas con dignidad, diríamos hoy. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Esta posición preeminente y clara y dominante de María en las iniciativas de las primeras generación de cristianos, esta posición donde realmente nos encontramos un Pedro celoso frente a la posición de María, es una posición que nos era desconocida. María fue la compañera de Jesús. Previsiblemente, también la compañera sentimental de Jesús. El Evangelio de Felipe dice: 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor: su madre María, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es en efecto, las Marías, su hermana, su madre y su compañera. En el mismo nivel. Estos textos movieron mucho mi corazón cuando yo me los encontré y me comprometí a intentar profundizar en esta figura que había sido tan desconocida para mí en todo mi periodo de fe. Esta controversia con Pedro aparece más claramente en el texto, en otro apartado del Evangelio de María Magdalena, que dice: después de decir todo esto, las explicaciones que María les dio a los apóstoles sobre mensajes secretos de Jesús hacia ella, que tienen bastante influencia gnóstica en lo que nos ha llegado, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés, uno de los discípulos de los apóstoles, habló y dijo a los hermanos: decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son más bien extrañas. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador.
¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces María se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma y que miento respecto al Salvador? Aunque sea un texto que haya sido favorecido en un aspecto u otro, está expresando una anécdota que por su contradicción y su fuerza real ocurrió de alguna de las maneras. Entonces Leví habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. La amó más que a nosotros. Esta frase de la amó más que a los demás discípulos aparece en varios textos gnósticos, pero de pronto te hace ver ese misterioso discípulo amado que aparece en el cuarto evangelio. Pero vuelvo ahora a ello. Una situación del comienzo de la primera generación de cristianos donde hay controversias y donde se expresa claramente una posición que luego vino a ser dominante en contra del papel de María como apóstol de los apóstoles, como primera mensajera del mensaje de Jesús, como la persona más allegada, como la que mejor le comprendió, como la que él amó más. Quiero que os deis cuenta, como yo, de la tremenda importancia que tiene un revisar o releer o reentender la historia que pasó entonces en su influencia posterior. María, durante las primeras décadas tras la muerte de Jesús, es una líder de las comunidades nacientes. En situación de igual a la posición que podía mantener Pedro, que mantenía Santiago el Justo, el líder de la comunidad de Jerusalén, o que luego vino a mantener Pablo, en posición de igual a igual. Es más, si hemos de entender profundamente cuál era el impacto sociológico que tuvo el movimiento de Jesús, es un movimiento de renovación judaica igualitaria, pero igualitaria también en cuanto al género. Un grupo de mujeres que defendían la ruptura de la opresión de género que existía en el judaísmo tradicional, se unió a ese movimiento. Y la líder de ese grupo de mujeres era María Magdalena. María fue la líder de la comunidad joánica. Desde mi visión, y hay mucha discusión sobre esto, y acepto que incluso esta posición puede ser minoritaria, habría que al menos dar credibilidad a identificar el misterioso discípulo amado del cuarto evangelio, que fue el testigo visual de la herencia del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, con María Magdalena. Hay todo un debate que nos llevaría lejos para indicar por qué, primero, el escritor del cuarto evangelio esconde la identidad del discípulo amado, el único que se esconde, que se repite continuamente durante 5 o 6 veces a lo largo del texto evangélico, en momentos cruciales, uno de ellos el de la resurrección,
y donde se disimula su género en primer lugar y su identidad con María Magdalena. Yo, junto con Justino, un analista que ha escrito un ensayo que se titula María Magdalena, autora del Cuarto Evangelio, creo sinceramente que ese la amaba más que a nosotros no solamente era en función de que era su compañera, la que realmente estaba más cerca de su corazón, la que era más afín a la comprensión de su mensaje del reino, sino también era la persona que luego lideró uno de los movimientos más importantes de la Iglesia naciente, la comunidad joánica, en Éfeso, en torno a la cual se reunió la herencia que luego vino a dar lugar al Cuarto Evangelio. Ya he explicado en otra ocasión que entiendo que hay tres estratos en la construcción del Cuarto Evangelio. El primer estrato es un mensaje de un testigo ocular de los hechos. Uno de los textos en los cuales ese impacto ocular se ve, pues es el que acabamos de leer, del momento de la resurrección, un hecho concreto, solo, de María Magdalena con la tumba vacía. O María lo contó directamente al autor del Cuarto Evangelio, o María escribió el Cuarto Evangelio. En cualquier caso, parece que no está en duda el tema del liderazgo de María en la comunidad joánica, que es de las comunidades cristianas nacientes la que tenía más influencia gnóstica. He explicado en otras ocasiones algún aspecto del gnosticismo que tiene. El gnosticismo cristiano es una unión de dos palabras que hoy se acepta poco, por mucho que hay una iglesia minoritaria de nueva era que se llama iglesia gnóstica cristiana, ¿no? Pero el gnosticismo cristiano fue uno de los corrientes más importantes en el segundo siglo y hasta el tercer siglo. De hecho, Valentín, uno de los principales autores de esa comunidad joánica, pudo haber sido el obispo de Roma, el obispo central de las diferentes comunidades que en aquel momento surgieron. Entonces no había una jerarquización desarrollada todavía. Y fue posteriormente Irineo, en el año 189, el que calificó el gnosticismo de herejía. Pero anteriormente, ¿qué pasó? Pues pasó que la comunidad joánica se dividió por presión y por influencia de la comunidad que estaba siéndose hegemónica y estaba siendo dominante, que es la comunidad paulina, en torno a Pedro y Pablo, que en torno a Antioquía y luego posteriormente en torno a Roma intentó e impuso finalmente sus criterios sobre las demás comunidades. Y la forma de imponer sus criterios era a través de la declaración como herética las posiciones de las demás comunidades. Pero las interpretaciones del mensaje de Jesús fueron múltiples. Se ha llegado a hablar de que existen hasta 100 evangelios en aquel tiempo. Lo que la comunidad jerárquica ortodoxa de Pedro y Pablo realizó fue denostar esas comunidades, quemar sus textos y sus interpretaciones y elegir de todos esos evangelios los 4 que nos han llegado y los únicos que han sido leíbles hasta el siglo XIX, donde empezaron a encontrarse, sobre todo en el Códice Sirrincus, algunos otros textos diferentes y posteriormente en el Nag Hammadi. Cuento todo esto porque es importante entender desde dentro de la historia. Una mujer líder de una comunidad carismática que desarrolla una interpretación más interior, menos dogmática, más de búsqueda desde dentro
que en eso va la influencia gnóstica, el mensaje de Jesús, y lo hace a través de la testigo primera, del apóstol de los apóstoles, de la testigo solitaria de la resurrección, de la compañera directa de Jesús, de aquella a la cual Jesús directamente le encomendó la transmisión. María debió ser la fundadora de lo que luego ha venido a llamarse cristianismo. ¿Qué pasó? Cuando ya María había muerto, hubo una escisión de esa comunidad por las presiones de la Iglesia jerárquica. Y la fracción mayoritaria emigró y posteriormente dio lugar a la unión, sobre todo en Persia y en Egipto, del desarrollo del gnosticismo cristiano, que al final fue abolido, fue perseguido, y previsiblemente algún monje de los tiempos en el siglo III o IV decidió que los pocos textos que quedaban, enterrarlos en una vasija para que fueran encontrados 20 siglos después y nos enteráramos de los textos que aquí estamos viendo. María, en esa escisión, la fracción minoritaria fue presionada para que amoldara su visión, y por lo tanto el cuarto evangelio, a algo aceptable por la posición jerárquica creciente. Y el texto que nos ha llegado del cuarto evangelio es el resultado de esa presión. Podríamos entender que hubieron en aquel tiempo dos textos, uno que llevaba una parte de esa escisión y otro que fue el que nos ha llegado a nosotros. Desgraciadamente, del primero, del texto más gnóstico, del texto menos amoldado a los planteamientos de la Iglesia de Roma, no nos ha llegado, no lo tenemos. Pero sí nos han llegado otros textos que hacen eco de este proceso. Ahora quiero llamar la atención, no sé, me gustaría, si alguien no me está siguiendo, un momentito, voy a leer aquí. Soy Masa, escucho perfectamente. Gracias por tu visión, Pedro. Es verdad que Madalena tiene mucho que ofrecernos. Podríamos entender a Madalena como el complemento de lo divino femenino de Jesús, como lo divino masculino. Está bien dicho al referirnos a un poder superior, Dios, diosa, sin importar el género. Llegaremos a eso, Paco y Maisa. Pero dejarme por un momento que continúe con lo que os estoy contando, porque tiene mucha importancia, incluso en cómo vivimos en este momento. María fue olvidada, fue denostada, y con ella la presencia de la mujer en la Iglesia naciente. Los padres de la Iglesia fueron denostando a la mujer, a su condición de que no hable, de que esté sometida al varón, y también previsiblemente evitando e impidiendo que los líderes religiosos mujeres que estaban surgiendo en el siglo II pues se abolieran. Fue un proceso de patriarcalización, clericalización y jerarquización del movimiento cristiano. Patriarcalización en el sentido de dejar solamente en dominio del hombre la dirección de los hechos espirituales. Clericalización en el sentido de denostar el sexo como el pecado principal al cual había que acometer. Y jerarquización en el sentido de dogmatización de la verdad naciente. Jesús, que no fue dogmático, se hizo un dogma de Jesús y se impuso a través de los
3 o 4 primeros siglos, culminando en el Concilio de Nicea, en la imposición que el Constantino realizó y del cual hemos heredado las doctrinas fundamentales. Esa misoginia fue muy temprana. Hay gente que dice, yo no voy a discutirlo, que los textos en los cuales Pablo de Tarso se muestra como misógino, como enfrentado al sexo femenino, son textos añadidos posteriores. Yo no voy a discutir sobre la figura histórica de Pablo de Tarso, eso sería otro tema, pero sí que es evidente que si estos textos han llegado así es porque este hecho se dio muy temprano en la Iglesia. En la primera carta de los Corintios, quizás uno de los textos más antiguos, anteriores incluso a los textos evangélicos, Pablo dice: quiero que sepáis que a la cabeza de todo hombre es Cristo, y a la cabeza de la mujer es el hombre, y a la cabeza de Cristo es Dios. Una estructura totalmente jerárquica. Y él abunda en el tema de que la mujer fue creada desde el hombre y por lo tanto está sometida al hombre, etc. Por lo demás, aunque dice, y corrige en alguna medida, ni la mujer ni el hombre, ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre es sin la mujer, en el Señor. Y en otro texto, también en 14 de 1 Corintios 33-37, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, pues es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hasta el mismo Papa Ratzinger, cuando habla de este texto, dice claramente que esto es un añadido posterior, porque es tan escandaloso, tan absolutamente antimujer, antigénero, que realmente escandaliza que uno de los padres de la Iglesia fundamental pues se exprese en estos términos. En la carta a Timoteo dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Son los textos misóginos de las cartas paulinas y que estaban en el origen de lo que se estaba gestando, que es el apartamiento y la marginación de la condición femenina en el desarrollo del liderazgo de la Iglesia. Este proceso de denostamiento de María Magdalena se culmina identificando las 3 Marías principales que aparecen en el Evangelio, aparte de la Madre del Señor, en una sola. Se identifica a María Magdalena con la mujer pecadora que aparece en la comida de Jesús en Simón el leproso, con el fariseo, donde esa mujer pecadora, que se supone que es pecadora del sexo, se inclina sobre los pies de Jesús, le lava con las lágrimas los pies y se los seca con los cabellos. Lucas, en su Evangelio, cuando cita a María, a la cual Jesús curó de 7 demonios, de 7 pecados, que es como curarle de algo muy grave. Previsiblemente, este es también, hemos de decir, un añadido interesado de Lucas, que fue discípulo de Pablo de Tarso. Y a María se le identifica también con María de Betania, a la cual no se la nombra como María de Betania, y que de alguna manera es el ejemplo, como veremos en algún otro dicho, de lo que es la contemplación a tiempo completo. El ejemplo, la patrona de los contemplativos. María, prostituta. La identificación de los dos elementos es la clave, es el argumento que permite a la Iglesia colocar a María en otra posición. Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, nombra a María
ejemplo de perdición y esclava de lujuria. Y a partir de ese momento se acabó lo de María la compañera, María el apóstol de los apóstoles, y durante siglos y siglos María ha sido inmortalizada como la pecadora que ha sido recuperada, y como consecuencia tiene que estar de rodillas pidiendo perdón y elevando los ojos al cielo. Ha sido inmortalizada desnuda, ha sido inmortalizada exuberante, como objeto del pecado y del demonio. Y es que exactamente así es como la condición femenina ha sido vendida durante siglos por la Iglesia. La mujer, objeto de perdición, objeto de lujuria. La mujer marginada y reprimida. El liderazgo en la Iglesia y por lo tanto también en la sociedad, la vinculación, poder religioso, poder civil, legitimización del poder absoluto del emperador o del rey por parte de la Iglesia está en manos de los varones. Y la mujer olvidada. A esto se añade todo el proceso oscuro que desde la revolución de los cátaros, con la fundación de la Inquisición, supuso la persecución de la brujería y la persecución de la mujer como condición pecaminosa. Tiempos oscuros que han traído a la diferencia de sexos a nivel cultural en nuestra sociedad. María debió ser la fundadora de la fe cristiana que tanta influencia ha tenido en las costumbres y en la organización social de Occidente. Eso es lo que quería Jesús. Y lo quería Jesús porque Jesús entendió de una forma revolucionaria en su vida y en su expresión y en el trato igualitario que hizo con las mujeres, generando escándalos por doquier, que la condición de género no ha de ser separada. Y ahí vamos a los planteamientos que hace Maisa. La pareja María-Jesús es una pareja que completa desde esta nueva visión un mensaje de comunidad igualitaria entre hombres y mujeres y comunidad igualitaria en el descubrimiento de lo espiritual. Hoy en día, gracias a la lucha de liberación de la mujer que se ha producido desde el siglo XVIII para adelante, comunidades cristianas intentan reconvertir todo esto. Afortunadamente en el año 1969, fijaros, 1969, entonces yo ya tenía 19 años. Fue la primera vez en que el Papa, la Iglesia, quitó de en medio el tema de María prostituta y la nombró apóstol de los apóstoles. Pero ya todo el daño de esos 20 siglos estaba hecho. Es un intento de recuperación. La pasión con la que hoy se vive la figura de María Magdalena es como consecuencia de pronto del descubrimiento tras los textos gnósticos de que la historia podía haber sido escrita de forma diferente y que el inspirador de lo que ha sido el fenómeno religioso más importante en Occidente, que es el cristianismo, era que fuera así. María podría haber sido la fundadora de una iglesia interior, de una iglesia de búsqueda carismática dentro del corazón de los seres humanos. Por lo tanto, tenemos la ambivalencia entre la iglesia petrina, la iglesia de piedra,
basada en la preeminencia masculina, y la iglesia interior basada en la igualación de lo femenino con lo masculino. ¿Cuáles serían las consecuencias de una sociedad en la cual eso hubiese ocurrido? Antes de entrar en esta... Luego vamos a echar, antes de entrar en esta conversación, en este planteamiento de traer aquí y ahora cuáles hubiesen sido las consecuencias, cuáles deben ser las consecuencias de recuperar una visión más equilibrada de los hechos evangélicos, me gustaría entrar en el meollo de lo que plantea Maisa, de lo que planteas. Dios es masculino. ¿De qué Dios estamos hablando? Si seguimos las corrientes actuales de la humanidad, el componente femenino de lo divino aparece muy temprano, todo en las religiones orientales. Las diosas aparecen de una forma eminente, y eso aparece, por ejemplo, en el hinduismo. Tampoco el sexo es un elemento adecuado, sino es un elemento de demostración de la vida. Las religiones del libro, religiones panteísticas, están basadas en un concepto masculino de la existencia, y por lo tanto un concepto masculino de la divinidad. Y ese concepto masculino de la existencia y ese concepto masculino de la divinidad legitima el derecho del hombre sobre la mujer. Y eso aparece en el judaísmo, aparece en el cristianismo, aparece en el islam, de una forma clara. Y además justifica una estructura jerárquica social y una estructura jerárquica en el plano familiar. Cuando eso se rompe también esa jerarquización. Y vivimos actualmente la situación dramática de que cuando eso se está rompiendo en nuestra sociedad, todavía en el seno de la corriente principal de la Iglesia, del catolicismo, este elemento está agarrado. Y de ahí viene la obsesión neurótica de los obispos y cardenales con el aborto, con el divorcio, con el sexo. Y los pecados interiores de esa propia Iglesia, con los pecados de la pederastia, etc. La neurosis por el sexo, que a lo largo de siglos se ha cimentado en el seno de la Iglesia. Dios no es otro. Dios está en el seno de la realidad. Y la realidad se expresa en géneros de una forma diversa. Y la realidad no es genérica, es completa. No existe el diminutivo, el mal, donde colocamos a la mujer, y el bien, donde colocamos al hombre. No existe un Dios separado, con forma de hombre, que domina a los hombres y como consecuencia les da poder para dominar a las mujeres. Todo eso son paparruchas. Los místicos penetran una visión femenina de la conexión en lo divino. Y digo femenina porque el patrimonio fundamental es el amor, es la comunión,
es la participación. Y eso está enclavado en el componente femenino de hombres y de mujeres. A mí me gusta expresar en el Zen este mudga, donde realmente hay fuerza y coraje, decisión y determinación propio de la posición del componente masculino, pero que no tiene sentido, no tiene existencia, no tiene virtualidad sin este otro símbolo, que abraza, que da ternura, que da cuidado, que hace compartir, que es lo femenino. Si queremos recuperar la figura de Jesús de Nazaret, hemos de recuperarla en su componente femenino también, en su alter ego femenino, que es María Magdalena. La Iglesia nos ha vendido una imagen de la mujer asexuada. Ha denostado a María, la compañera, y como consecuencia ha tenido que elevar a María la Madre. Pero elevando a María la Madre, le ha quitado sus componentes femeninos, le ha quitado su sexo. Es virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Le ha quitado sus componentes de feminidad y la ha convertido en madre. María, la compañera, ha de ser recuperada al mismo nivel. ¿Qué sería del mundo, de la vida, si hubiésemos vivido 20 siglos con María Magdalena, fundadora del cristianismo? Si hubiésemos vivido 20 siglos aceptando la primogenitura de María Magdalena y aceptando una diversidad entre las diferentes comunidades cristianas que surgieron. No lo sabemos. La cultura occidental habría cambiado tanto. Los derechos humanos se hubiesen expresado de una forma más temprana. Es como decir que hubiese ocurrido si no se hubiese quemado la biblioteca de Alejandría, cómo hubiese evolucionado la ciencia. Pero yo me gustaría apuntar, simplemente como estímulo para nuestra reflexión, 3 o 4 cosas. El hecho religioso sería igualitario, sería interior y sería más místico. Friedrich Jaeger dice, recogiendo datos de Rahner, que el siglo XXI es místico o no será. Recuperar a María Magdalena es recuperar una espiritualidad interior, una espiritualidad que habla desde el corazón y que se expresa a través de la participación, de la comunión, del ágape, del amor desinteresado. Posiblemente esa Iglesia no hubiese establecido las alianzas históricas con el poder temporal, no hubiese justificado el poder invasivo masculino de los reyes y de los emperadores. Posiblemente sería una Iglesia pobre, que hubiese mantenido y refrescado continuamente el mensaje igualitario de Jesús, el mensaje del reino. Posiblemente no hubiese separado la construcción del reino del contenido, del valor de la presencia del profeta de Nazaret, que no es el que vino a salvarnos, sino el que nos hizo partícipes de un proceso de salvación. Obviamente, la posición de la mujer en la sociedad, no solamente occidental, sino en todo el mundo, hubiese sido totalmente diferente. Y la evolución de las artes
de las ciencias, de las letras, hubiese sido totalmente diferente. Hubiese habido un cambio en la estructura familiar y en las relaciones sociales. Tendríamos una nueva visión del hecho sexual, que ahora intentamos recuperar, pero que nos está costando. Y estableceríamos una dinámica social basada en lo femenino, que es tolerancia, compasión, solidaridad, aceptación, participación, integración. Posiblemente no hubiesen habido cruzadas, no hubiesen habido luchas entre religiones, o al menos yo quiero entender que eso es así. Entiendo que esto es un planteamiento utópico, pero entiendo que es tan importante, tan vigente, el que recuperemos en este momento una frescura de este mensaje original, que cuando yo me enfrento a la sección de qué significado tiene Jesús de Nazaret, he de también incluir en la misma pregunta qué significado tiene María Magdalena en este planteamiento. Bien, y vamos con las cuestiones. Yo creo que debía ser la fundadora, claro que sí, desplazando a Pedro, por supuesto. Tal vez debieran armonizar hombres y mujeres y eso no sucedió lamentablemente. El sonido tiene interferencias, me decís, ¿me estás oyendo bien o no? Dejadme un momentito que yo me oiga. Yo estoy oyéndolo bien, ¿eh? No sé si me coloco bien el micro. Si ya se ha arreglado, parece que se ha arreglado. Bueno. Hubo un ratito. Bueno, pues nada. ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario? Creo que este es el aspecto principal que tenemos que entender de esta historia. Todos los demás aspectos de si María emigró o no emigró a Francia, de la conexión de María con los cátaros, el tema de la historia de los templarios, lo del Código da Vinci, etcétera, lo único que hay que agradecer es que ha puesto en televisión, en primer lugar, de nuevo, nuestra interpretación sobre María Magdalena, pero hay que entenderla desde la perspectiva del centro de nuestro camino espiritual. Hemos de recuperar, los hombres particularmente, nuestro componente femenino. No habéis de perder, las mujeres, vuestro componente femenino. Quizás recuperar un poquito del componente masculino, sin haceros machistas. Y como consecuencia de ella, hemos de construir una visión del hecho espiritual igualitaria. Y hemos de luchar en contra de los intentos actuales para volver a recolocar la masculinidad en el centro del hecho religioso. Sí, ciertamente, Maisa, se hace mucho más atractiva, porque de igual manera que en María, una vez que uno supera el tema de la tontería de lo de la virginidad vinculado a lo sexual, yo entiendo a María Virgen como María la honesta, la pura, la auténtica, le estoy hablando de la madre. Y por lo tanto hay que recuperar la maternidad de María como mujer del pueblo de Galilea, como madre de 7 hijos, como aquellas que fue seguidora de su hijo y que estuvo presente en el momento de la crucifixión. Esa es la dignidad de María y no esa imagen asexuada colocada en el pedestal. De igual manera hay que recuperar la imagen de Jesús humano, que, como dice el Evangelio de Felipe, le daba besos en la boca a su compañera, que eso le iba a dar en la oreja. Y como consecuencia de ello,
disfrutaba de la afectividad, igual que todos nosotros. Y desde ahí también profundizaba en la integración de lo femenino en la vida espiritual y en su mensaje. Recuperar eso es muy refrescante y ojalá lo podamos hacer entre todos. Sí, Maisa, sí, se anula la sensación de culpa de ser mujer. Es que es tremendo, ¿eh? No solamente se ha denostado y se ha reprimido la condición de la mujer, sino se le ha colocado en situación de inferior, sino que además se la ha culpabilizado en los entornos religiosos de todas las tentaciones, de todos los peligros, de perder nuestra alma. Y siempre que se disfraza en el planteamiento ortodoxo antiguo el tema del pecado, el pecado es la mujer desnuda. Válgame Dios, válgame Dios. Bien, me gustaría recitaros, porque este poema que acompaña este dicho es especialmente querido para mí. Me costó mucho desarrollarlo, pero yo creo que expresa desde el profundo de mi ser lo que yo entendí. Nadie podrá callarme, oh amado mío, mi amor. Las palabras de tu boca me mostraron tu razón. Con tu presencia, aquí y ahora, del reino testigo soy. Mujer y apóstol primera, soy a tu lado misión. Este tu tiempo nuevo, mi condición renovó. Los opuestos compartidos del reino divino canción, pues Dios fue siempre diosa, cuando eso algo importó. Y ante los que nada tienen, rostro de madre mostró. Vida, verdad y camino, y sobre todo corazón. En ti el Divino Padre, en plenitud se expresó, y todo en mi propia vida ya lo divino mostró. Nuestro es, pues, el tiempo nuevo, nuestra es ya esta misión. Nuestros son estos momentos, que de la vida el centro son. Ligeros ya nuestros pasos y decidida la expresión, ligeros y sin alforja, juntos de la mano, tú y yo, al encuentro de los pobres, haciendo del servicio amor, mostrándoles con alegría lo divino hecho canción. Iguales somos, Rabboni, iguales ante el buen Dios, iguales en la ganancia del reino divino el son, iguales también en pérdida, que tu cruz volvió dolor, y completos en la unidad, sí, completos en la unidad, que el cielo ya consumó. Por fin uno solo somos, por fin uno somos, no dos, y esta nuestra errante vida, fuente de vida y amor, estimula mis palabras y espolea mi función. Ya no podré callarme, no, ante tanta sinrazón, siendo tu apóstol amante, primera apóstol yo soy. Y como testigo defiendo a todo el que vive opresión. Vivo en el hogar humilde y en los campos de dolor, para en ellos compartir la pobreza y la misión. Ya no podré callarme, no, no quiero callarme yo, pues todos de mí ya piden camino y liberación, y ya que ellos no callan, tampoco callar querré yo. Frente a los que todo lo saben, yo tu testimonio doy, ya que para el amor yo vivo, viviente apóstol yo soy. Que tengáis buena noche.